Yo, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando toda la alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham Racha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, Racha Kodash es el Espíritu Santo. También quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000 y a ustedes, hermanos sinceros. Y también Shalom a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas que creen en Yahweh Bashem Yahushai. Alright, Yahweh Bashem Yahushai, Barakatham. Que Yahweh Bashem Yahushai los bendiga. Y hoy en esta lección, nomás voy a ir en el espíritu. Y ahorita estaba meditando en, qué entrar en. Y algo interesante escuché cuando estaba trabajando en la mañana y no estaba trabajando con dos compañeros y estos dos individuos estaban teniendo una conversación profunda de reencarnación, y básicamente yo no me metí en la conversación, nomás los escuché, pero me alegró escuchar que a lo menos hay unos pocos jacobos que entienden o a lo menos saben qué es la reencarnación o que es posible que esto sea una realidad. Y la simple respuesta es: la reencarnación existe. Hemos hecho lecciones de ese tema y tiene todo el sentido últimamente porque está escrito. Y la reencarnación simplemente es el espíritu regresando en carne, porque reencarnación literalmente significa regresando en la carne. De nuevo en carne, o encarnaciones en carne, regresando en carne. Cuando uno muere, ya saben, los preceptos que está en la Biblia, cuando uno muere, regresa al Padre, Yahweh Bashem Yahushai, el Padre de Espíritus, y recibe tu sentencia por lo bueno o lo malo que has hecho en el cuerpo terrenal. Y luego, después de un tiempo, el Señor te envía a la tierra de nuevo para que vivas de nuevo. Y si eres, o si eras un hombre maldito o una mujer maldita en tu vida pasada, entonces vas a tener que pagar. Y eso siempre, ¿cómo lo digo? Ya la reencarnación es parte de esta vida, porque nuestros espíritus son eternos y no son parte del Padre Yahweh. Nuestros espíritus son eternos, pero este cuerpo terrenal tiene su límite. Denme un segundo, no quiero sacar ese precepto que se encuentra en 4 Esdras. Ese es el libro de 4 Esdras, 14 y 35. Dice: porque después de la muerte, que muerte es la separación del cuerpo, o el espíritu del cuerpo terrenal, right? So, después que uno se ha separado de su cuerpo terrenal, dice, después de la muerte vendrá el juicio, right? Porque cuando mueres te presentas delante del Padre de Espíritus, Yahweh, right? Y Yahushai va a estar ahí en el tribunal y vas a recibir tu juicio.
Dice, porque después de la muerte vendrá el juicio cuando vivamos de nuevo. Y eso es reencarnación. Dice, entonces manifestarán los nombres de los justos y se declararán las obras de los impíos. ¿Y qué más? Quería mencionar algo más de la conversación de mis compañeros. Estaban hablando de gente que muere, o estaban mencionando un niño que no sé dónde fue, pero mencionaron un niño que murió horriblemente, right? Fue atropellado o arrastrado por un carro. Y nomás estaban diciendo, man, fue horrible el fin de ese niño. Y uno de los compañeros estaban diciendo, quizás hizo algo en la vida pasada. No sé si estos individuos andan mirando videos de los israelitas, pero eso fue la conversación. Es cierto. Si alguien muere horriblemente, es porque no es inocente. Quizás haya hecho algo en la vida pasada o simplemente es juicio por esa vida presente. Como está escrito en Job 4:7, ¿quién ha muerto siendo inocente? Y la respuesta es nadie. El Señor Yahweh Bashem Yahushua es el juez justo. Right? Él le da el merecido a la gente y el Señor salva a los justos. Cuando miremos o escuchemos de gente morir o niños o bebés morir, al fin del día ese es el juicio del Señor. Yo sé que se escucha cruel y como que el Señor es capaz. Si tú andas pensando en esa forma, tú no entiendes al Señor. Porque el Señor es justo en todas sus obras. ¿Ok? Y la reencarnación te ayuda a entender por qué un niño fue horriblemente matado o por qué cierta gente nace deformada y es juicio. Y muchas veces es nacen así porque hicieron algo en su vida pasada. Y tenemos ejemplos en la Biblia hablando de este mismo tema. Right? Yahushua y los discípulos tuvieron una conversación acerca de esto. Right? ¿Por qué nació así, Señor? Este hombre pecó en su vida pasada. Eso vamos a Juan 9:1. Esta sección se llama Yahushua sana a un hombre ciego de nacimiento. Dice, mientras caminaba, Yahushua vio un hombre que era ciego de nacimiento. Dice, Rabí, ¿por qué? Uno de los discípulos preguntó eso. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Fue por lo que haya hecho? Pues obviamente no, si nació ciego, no fue porque pecó en esa vida, sino que pecó en su vida pasada. Por eso los discípulos le preguntaron, ¿fue por sus propios pecados que nació ciego? Y dice, por los de sus padres. Y no sé dónde está, pero está en Ezequiel que el hijo no va a pagar por los pecados de su padre. Cada individuo es responsable de su propia maldad. ¿Ok? Dice, y eso es lo que respondió Yahushua.
no fue por sus pecados, ni tampoco por no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Yahushua. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Right, so en este caso fue algo especial. Él nació ciego simplemente para que Yahushua lo sane y para que el Padre sea glorificado. Y para que los creyentes también tengan esa seña que Yahushua en realidad es el Mesías enviado por el Padre. Pero lo que estaban diciendo los discípulos era que estaban hablando de la reencarnación. Y este es un ejemplo. También tenemos, pueden leer cuando Juan empezó a bautizar, ciertos fariseos enviaron a hombres para cuestionarlo, con decir, ¿eres Elías regresando? ¿O eres el profeta Jeremías? Y ahí, con esa pregunta, definitivamente, nuestra gente en estos tiempos eran sabios y gente espirituales, porque reencarnación era algo que entendían. Por eso pudieron tener pláticas de la reencarnación como si es algo normal. Y no más que en este lado, nuestra gente perdió su... Yahweh Bashim Yahushai nos puso en un nivel bien bajo. Y ahorita el Señor solamente anda tratando con el remanente. Por eso mucha gente no puede recibir esta verdad. Y de nuevo la reencarnación es parte de esta verdad. Hasta Yahushua, nuestro Señor, right, el Mesías, él tuvo varias vidas, right, varias reencarnaciones. Yahushua, nuestro Señor, era Isaac en la reencarnación, right, era Salomón, y también Yahushua era Adán. Si lo pueden recibir. Let me see. Let me see, Elías. A ver, vamos a Mateo 16 y 14. Oh, shit. Vamos a Mateo 16 y 13. Dice, cuando Yahushua llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dice, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta, right? Estaban diciendo que quizás el Señor sea uno de esos profetas regresando, reencarnación.
Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Yahushua le respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no conquistará. Dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Right? Es todo ahí. Ok. Vamos a ir al siguiente capítulo, 17, Mateo 17 y... Ok, 9, right? Mateo 17 y 9. Mientras descendían de la montaña, Yahushua les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías? Right, regresar que en la reencarnación. Porque fue profetizado que Elías el Señor iba a levantar Elías antes del día de juicio. Dice, es cierto que Elías, Yahushua contestó, right, so el Mesías, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, right, que, never mind, voy a esperar hasta que lo lea. Dice, pero les digo, Elías ya vino, right, y Elías vivió en, damn, yo creo que antes de el reinado de Babilonia. Right, so Elías vivió cientos de años, con unos 700 años antes de, como unos 600 años antes que el Mesías. So dice, o algo así, no sé los años exactos, pero Elías vino mucho más antes que el Mesías. Les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron matarlo de la misma manera. Dice, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. So, ¿quién es Elías en la reencarnación? O Yahushua lo contestó. Juan el Bautista es Elías, regresando. All right? Y esto es claro. Ahora, otra cosa vino a mi mente. Ahora no sé exactamente cómo va a funcionar la reencarnación en el reino para los israelitas, porque está escrito que vamos a vivir para siempre. So, si vamos a vivir para siempre, entonces no vamos a morir. Y si no morimos, no vamos a ser reencarnados porque ya vamos a estar en la tierra. Pero anyway, eso no es importante. Lo hermoso de eso es que vamos a ser
perfectos, justos. Cada israelita en el reino va a ser justo y vamos a vivir para siempre. Ya el resto de los detalles los vamos a entender en el reino 100%. Pero por ahorita, la reencarnación así trabaja y es bíblico. Alright, so Kahalayom Na, Yahweh Bashim Yahushai, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Yahushai. Shalom.